Buenas a todos y todas y bienvenidos a este último webinar que, como ustedes ya sabrán a esta altura, forma parte de un paquete de 3 sesiones en videocápsulas que hemos hecho. Así que les invito a ver las 2 primeras. La primera videocápsula que tienen acceso es sobre los argumentos y las evidencias concretas que hay en términos de incluir una perspectiva de igualdad de género e inclusión social en proyectos de cambio climático. La segunda videocápsula que les hemos ofrecido en nuestras páginas web es sobre las estrategias o las herramientas prácticas para transversalizar, para integrar una perspectiva de género e igualdad en proyectos de adaptación y cambio climático. Y en esta tercera les doy la bienvenida a un conversatorio que tiene como título Desafíos y recomendaciones justamente para la incorporación de la igualdad de género y la inclusión social en proyectos de cambio climático. Como ustedes saben, esta serie de 3 videocápsulas forma parte del programa de fortalecimiento institucional hacia compañías y organizaciones que tienen la intención de llevar adelante un proyecto de cambio climático. Este plan de capacitación está dentro de nuestro programa que es el CFA o Climate Finance Accelerator, o en español aceleradora de financiamiento climático, y obviamente viene de la mano del financiamiento del gobierno británico, y en Colombia está llevado adelante por PwC y por 3S. En el marco de este programa del CFA trabajamos en 8 países del mundo, y yo soy la especialista global que cubre los 8 países en términos de igualdad de género e inclusión social. En el día de hoy, entonces, tenemos un conversatorio que va a buscar 3 objetivos principalmente. Reflexionar sobre los principales desafíos y barreras que enfrentan las mujeres y otros grupos vulnerables y o marginados con respecto al cambio climático en Colombia. El segundo objetivo es identificar estrategias y buenas prácticas para incluir una perspectiva de género e inclusión en la financiación y en la implementación de iniciativas de cambio climático. Y el último objetivo es presentar algunas recomendaciones claves para una efectiva integración de la igualdad de género y la inclusión social en estos proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático. Ahora les voy a dar la palabra a los 3 colegas que están conmigo para que se presenten. Comienzo con Juan Andrés Casas, por favor. Muchas gracias, Teresa. Un saludo para todos y para todas. Yo soy Juan Andrés Casas, soy especialista en política pública y justicia de género. Me desempeño actualmente como punto focal nacional de género y cambio climático de Colombia ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Hago parte de la delegación negociadora de género y cambio climático ante la convención y vengo apoyando al país desde el Ministerio de Ambiente a la integración del enfoque de género en la política de cambio climático desde el 2019. Muchas gracias. Gracias, Juan Andrés. Y voy a seguir ahora con Miriam Pinzón, por favor. Parece que tenemos problemas técnicos, así que sigo con Alejandra Telles, por favor. Gracias, María Teresa. Gracias a todos por la invitación. Mi nombre es María Alejandra Telles. Yo soy cofundadora y directora ejecutiva de ClimaLab, una organización dedicada a resaltar y a efectuar la acción y la justicia climática en Colombia a través de proyectos socioambientales. Y bueno, mi especialización es en políticas públicas y desarrollo. Y bueno, tengo el privilegio de dirigir esta organización que hoy realmente tiene impacto con comunidades, principalmente en La Guajira y en Boyacá, en Colombia. Muchas gracias, Alejandra. Y ahora sí, seguimos con Miriam. A ver si podemos. Sí. Hola, Ahora. perdón, no podía conectar el sonido. Mi nombre es Nidian Pinzón, yo soy economista.
Mi trabajo ha sido pues desde hace más o menos 18 años que terminé la universidad orientado al sector agropecuario. Hace 10 años trabajo en FINAGRO, que es el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, y conozco muy bien cómo funciona la banca en Colombia, cómo funciona la banca en el sector rural. Y pues no soy experta en el tema de género, pero en Finagro venimos desde hace 2 años trabajando en una política de género que logre integrar los temas de género a temas de financiamiento que son muy retadores, entre esos el tema del financiamiento de los temas de cambio climático. Y un objetivo que tenemos muy importante es ser una entidad acreditada ante el Fondo Verde del Clima, entidad que es muy exigente en que todos los proyectos de financiamiento climático incorporen la perspectiva de género. Entonces, pues desde ahí tenemos una visión que creo que puede enriquecer la discusión que vamos a tener a continuación. Genial, muchísimas gracias Nidian y Juan Andrés y Alejandra, y obviamente agradecerles la oportunidad de conocer sus experiencias y también de aprender de ustedes. Una de las primeras preguntas que quería que conversáramos es justamente acerca de ¿cómo ven ustedes en Colombia el impacto que tiene el cambio climático en las mujeres, en los grupos vulnerables, ya sean pueblos y comunidades indígenas o afrodescendientes, y obviamente también en la población rural? No empiezo al revés, voy a empezar con Alejandra. Alejandra, ¿cómo es tu diagnóstico de alguna manera de estos ejes en el caso de Colombia? Bueno, pues nosotros digamos que como organización base, ¿no? Que trabaja con comunidades en diferentes partes de Colombia, hemos tenido experiencias muy buenas identificando cuál es ese impacto, digamos, del cambio climático diferenciado en comunidades muy específicas. Me voy a ir al departamento de Boyacá, que es donde más hemos tenido esa experiencia y donde hemos encontrado y confirmado que definitivamente esos efectos diferenciados se dan gracias a factores no climáticos. Y esos factores no climáticos se dan precisamente gracias a ese contexto cultural, socioeconómico, ese gap que hay de pobreza que por diferentes razones muchas veces se amplía y que definitivamente, bueno, también alineado con la violencia y discriminación de la mujer, pues se ve reflejado en cuanto a que las mujeres cuando viven una consecuencia del cambio climático, digamos que no tienen las herramientas para participar, no tienen el conocimiento y muchas veces pues no están en la posición de poder tomar decisiones sobre la tierra, de poder tomar decisiones inclusive sobre su hogar, y eso hace que esos efectos pues digamos que se vean reflejados en cómo estas se ven afectados por diferentes escenarios del cambio climático. Entonces, digamos que trayendo un ejemplo con nuestro proyecto de Fortaleciendo la Acción Climática en Colombia, con mujeres campesinas, hemos visto por lo menos en un grupo poblacional de 150 con las que hemos venido trabajando en el último año, 80 son mujeres, y 80 de las 80 que hemos venido beneficiando, 70% no son dueñas de su tierra. En ese sentido, digamos que ellas nos han manifestado y hemos visto cómo en los resultados del proceso que hemos tenido con ellas para fortalecer, por ejemplo, su conocimiento en temas de precisamente cómo manejar sus recursos económicos, ellas pues simplemente se han visto afectadas porque no pueden acceder a un crédito, por ejemplo. O también, digamos, en el momento de poder sentarse con gobierno local para tomar decisiones sobre su tierra, pues no han tenido como esa oportunidad para hacerlo o han sido marginadas en el sentido de que no son convocadas a estas reuniones, ¿no? Entonces, y esto para tomar decisiones sobre cómo inclusive impulsar la productividad de sus tierras en su territorio. Entonces, pues digamos que en nuestra experiencia sí hemos visto que definitivamente esa idiosincrasia, ese patriarcado,
que digamos, se asienta mucho, sobre todo en comunidades de nuestra región, pues sí se evidencia en estos procesos de tratar de que las mujeres puedan participar y tomar decisiones sobre estos temas, ¿no? Entonces, lo hemos visto de cerca y esa es una experiencia que estamos tratando de cambiar a través de los proyectos, ¿no? De empoderar a las mujeres y de otorgar también herramientas para que puedan participar más y definitivamente aportar más, digamos, a su comunidad. Gracias, Alejandra. Es claramente uno de los grandes desafíos poder incrementar y fortalecer aquellas habilidades de liderazgo que necesitan, digamos, las personas afectadas y los grupos afectados para justamente poder tomar parte de las decisiones que pueden mejorar de alguna manera su calidad de vida. Nidian, Alejandra mencionaba justamente las dificultades que tienen las mujeres, especialmente, como bien tú sabes, en acceder a créditos y a todo tipo de financiamiento. Y la conexión ahí es clara porque sabemos que muchas veces para poder implementar medidas de adaptación o de mitigación, nuevas tecnologías, conservación de especies o inclusive nuevas tecnologías aplicadas al campo, se necesita un crédito. ¿Tú cómo has visto entonces desde el lugar de Finagro justamente estas grandes barreras que enfrentan las mujeres rurales a acceder financiamiento? Pues digamos que ese tema, incluso antes de entrar al tema de cambio climático, era un asunto muy evidente en el campo colombiano. Yo hace mucho tiempo trabajé en la Federación de Cafeteros de Colombia y mi tesis de maestría la hice sobre temas de pobreza y seguridad alimentaria. Y uno de los hallazgos de mi tesis fue que las mujeres en general son más pobres por ingreso, o sea, ellas reciben menos recursos monetarios o tienen un ingreso mucho menor que las familias cuya cabeza de hogar es mujer, comparada con las familias donde la cabeza de hogar es un hombre. Y sin embargo, cuando uno veía medidas de pobreza ampliadas, medidas multidimensionales, donde se incorporan temas como la salud y educación de los niños, el piso de la vivienda, otros servicios esenciales que se incorporan en estos temas multidimensionales, las mujeres o los hogares cuya cabeza de hogar era una mujer, eran menos pobres en ese tema multidimensional. Entonces, sin que mis conclusiones fueran, digamos, muy técnicas, porque no llegué hasta allá, uno sí podía suponer que a pesar de recibir menos plata, la invertían mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso específico de los cafeteros, uno veía que en el día de la cosecha el cafetero se emborrachaba en la cabecera municipal y no llevaba toda la plata resultante de la cosecha pues al hogar, como si lo hacen pues las mujeres por muchos factores, entre otros culturales. Pero desde el punto de vista del financiamiento, digamos que hay muchas barreras. Alejandra mencionaba una que es muy importante y es que para acceder a crédito se requiere tener garantías idóneas. Y en Colombia una de las garantías idóneas que es aceptable por los bancos es la propiedad de la tierra. Si para los campesinos, digamos, sin importar su género, es difícil en Colombia acceder a la tierra y ese ha sido, digamos, un problema estructural del campo colombiano, pues para las mujeres es mucho más difícil. Y por ejemplo, en la zona que menciona Alejandra, Boyacá, de allá es la familia de mi mamá, es mucho más complicado. No solamente es complicado que las mujeres se la hereden o que las mujeres la puedan adquirir o que la puedan comprar, sino que cuando lo logran acceden a terrenos que ya están fragmentados en minifundio y que son cada vez áreas más pequeñas, pues que para los bancos eso no es una garantía idónea. Entonces, efectivamente, digamos, por ahí empieza una de las barreras. Pues la otra barrera ya vienen desde las mismas familias, desde el patriarcado que Alejandra señala, porque pues no es bien visto que sea la mujer la que va al banco, y porque también en los bancos sabemos, digamos que esto es un tema que no ha sido muy bien documentado en Colombia, pero sí sabemos que la atención bancaria tiene pues algunos sesgos que se orientan, digamos, a atender mejor al señor de la familia que a la mujer,
y también a darle una información diferente a la mujer que al hombre, ¿no? Muchas veces hemos escuchado a mujeres que llegan a los bancos y les dicen que más bien lleve al esposo, que mande al esposo para que se reciba se reciba una mejor información. Y otro tema muy común es cuando se le habla a la mujer como si no entendiera, ¿no? Como que no la minimizan en el banco, y no solo en el banco, sino en otras instancias o instituciones que deberían, digamos, orientarla para que ella logre acceder a los servicios financieros. Eh, y digamos que desde el punto de vista de Finagro, el tema se está atacando por diferentes lados, pero uno que nos parece muy importante, que antes se llamaba educación financiera, pero que ahora se llama fortalecimiento de capacidades, porque la idea, digamos, de este tema de la educación financiera no es que la mujer salga corriendo a recibir un crédito o que como resultado de esa actividad ella acceda al crédito, sino más bien que entienda si realmente lo que necesita es un crédito o una opción de ahorro, o cuál es, digamos, la mejor solución financiera a la que ella puede acceder para empoderarse, construir una empresa agropecuaria o una empresa rural. Entonces, pues digamos, por ahí pasa el tema, ¿no? Por dificultad, muchas barreras en el acceso, y pues de muchas de ellas nosotros somos responsables, y pues un poco el trabajo de tener una política de género es hacerse responsable y reconocer que pues ahí tenemos que intervenir y aprender y modificar muchas de nuestras pautas y costumbres, desde la misma originación de los productos, de cómo creamos los productos y cómo los ofrecemos también para que las mujeres sí puedan acceder. Buenísimo, muchas gracias, Nidian. Y ahora terminando esta ronda con Juan Andrés, en un lugar, digamos, privilegiado de ver todo el país como tienes tú en este momento. ¿Tú podrías como pensar que hay quizás en algunos sectores de bajo carbono o en algunos sectores de la economía colombiana donde el cambio climático afecta más a ciertos grupos que en otros? ¿Cómo verías tú, digamos, en una imagen más global del país, esas vulnerabilidades cruzadas con algunos sectores vinculados al cambio climático? Sí, María Teresa, gracias. No, mira, pues las afectaciones de cambio climático aún digamos, estamos en el momento inicial de comprender en el país cuál es esa afectación diferencial. Realmente los datos son pocos, el DANE y instituciones desde la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Ambiente, pues hemos venido avanzando en, bueno, pensémonos cómo vamos a recopilar sistemáticamente información que nos permita realmente ver ese impacto diferenciado, tanto cuantitativo como cualitativo, en hombres y en mujeres. Sin embargo, es clarísimo, como ya ha mencionado muy bien Alejandra y Nidian, la brecha es real, la brecha de género en este país es muy grande, la desigualdad de género marcada y más aún en las regiones más vulnerables del país es muy grande. Las violencias basadas en género son una realidad realmente, voy a usar la palabra, aterradora en muchas regiones del país, y esto hace que las mujeres se encuentren en una seria desventaja y que el impacto sea mucho mayor para ellas frente a las consecuencias negativas del cambio climático. Por supuesto, también está la otra cara de la moneda, y es que las mujeres tienen las habilidades únicas para la adaptación al cambio climático, y eso es lo que hemos descubierto ya claramente en el país. Desde el año pasado venimos haciendo una serie de rondas regionales, hemos recorrido 18 departamentos, hablado con más de 470 mujeres de organizaciones de mujeres que agrupan más de 20.000 mujeres rurales del país, con la intención de formular un plan de acción de género y cambio climático para Colombia, con la intención de que sistemáticamente las empresas, el Estado, la academia, desde los compromisos que tiene el país para comprender, bueno, cuáles son estas formas de comprender esa intersección entre género y cambio climático. Porque mira que lo primero que nos encontramos es, en Colombia no hay una sola región donde hayamos estado
en que la gente no sepa que el cambio climático es real. Es real. Es una realidad y nos está afectando. Vemos los cambios en los patrones de las lluvias. O llueve demasiado o llueve muy poco. La desertificación también está aumentando a unas velocidades que son visibles a simple vista para las personas que habitan en las regiones sin tener ya unos datos supremamente técnicos de fotografía satelital, etcétera. Viendo esta realidad, no más las inundaciones de la semana pasada y antepasada en La Mojana, que afectaron a una gran cantidad de poblaciones de una manera muy fuerte, drástica y mucho más prolongada de lo que teníamos acostumbrado en años anteriores, en décadas anteriores, nos ha mostrado que la gente lo sabe, pero no lo comprende. O sea, saben que existe, pero la información no es suficiente. O sea, ¿qué es esa intersección entre género y cambio climático? Tenemos que lograr que entiendan inicialmente que las afectaciones son diferenciales, que usted cuando va a formular proyectos, programas, planes, políticas, al entender que la afectación es diferencial, pero que las habilidades y los roles también son diferenciales, es muy importante que usted tenga conocimientos especializados, personas especializadas en temas de género, trabajando en la formulación de estos proyectos. Ahora lo voy a llevar un poco más allá al país. El país cuando, listo, entramos a mirar y comprendemos, ya sabemos que efectivamente los impactos son diferenciales, estamos comprometidos como país a avanzar en esto, en fortalecer, transversalizar el enfoque de género en nuestras políticas, en nuestros instrumentos de implementación de política, pero carecemos de arreglos institucionales sólidos en el país, carecemos de capacidad instalada en las instituciones, y hablo de los ministerios, de las entidades territoriales, ni qué hablar de las entidades locales, de las gestiones, donde el tema es prácticamente desconocido. Entonces, solo por responder de esa manera a tu pregunta, María Teresa, claro que hemos encontrado unas grandes afectaciones a las mujeres en la sobrecarga de trabajo, en la sobrecarga de responsabilidades en el hogar, como sus cosechas de pan coger se ven afectadas en lo inmediato, toda su vida y su cotidianidad se ve afectada, cada vez están teniendo que caminar más lejos las mujeres en las zonas donde tienen que recolectar agua, lo cual les genera afectaciones por los golpes de calor, pero además las pone en riesgo por tener que andar en rutas y lugares por donde usualmente no estaban transitando. Estamos empezando ya a ver migraciones por efectos de las sequías y de las inundaciones en el país. Y vemos y hemos tenido desafortunadamente que presenciar a las mujeres, cabeza de familia, jefas de hogar, con sus niños, con el anciano, con la mascota, tratando de llegar a lugares donde refugiarse, a donde encontrar algún sustento posible, a los hombres migrando a las ciudades también a buscar mejores posibilidades porque en el campo no las hay, y en las ciudades encontrándose en unas situaciones paupérrimas, muy difíciles, incluso generándose problemas de alcoholismo, porque la frustración no les permite otras salidas sino emborracharse con el poco dinero que han logrado generar con actividades informales. Entonces, es una realidad clara, nos falta, por supuesto, estamos en el camino, tenemos que construir sistemas que nos permitan recopilar información para comprenderla en detalle y poder de esa manera también cualificar nuestras acciones, pero la realidad está allí, los impactos son muy fuertes, son diferenciales, como ya se ha venido diciendo, y la agenda pública ya lo está comprendiendo, eso es clave. Ahora que viene este cambio de gobierno, hay unas iniciativas muy importantes que vienen, tenemos a la espera la conformación de un Ministerio de la Igualdad, algunas iniciativas, la cartera y digamos que el discurso y política de cambio climático es muy fuerte en este nuevo gobierno entrante, pues vamos a ver sobre ello qué podemos construir, seguramente podremos avanzar mucho más. Muchísimas gracias a los tres por esta primera ronda. Ahora quería pasar como a las particularidades de las instituciones en las cuales ustedes están aquí representando. Y entonces sigo contigo, Juan Andrés, justamente porque ya comenzaste a tocar algunos temas que tienen que ver con los desafíos de hacer esta interseccionalidad, como tú bien decías, esta integración del cambio climático con el género y la inclusión en las
políticas públicas. ¿Por qué no nos cuentas un poco tu experiencia en base a, obviamente, tu rol actual en el Ministerio de Medio Ambiente, pero también eh, el trabajo que has podido realizar con esas guías fantásticas que están justamente a disposición de las personas para fortalecer lo que es el género en proyectos de cambio climático? Entonces, Juan Andrés, Claro, ¿cuáles claro fueron que tus sí. grandes desafíos para incorporar esto en la agenda pública, pero también cuáles fueron tus logros, ¿no? Claro que sí, María Teresa, gracias. Mira, para ser sintético, hasta el 2018 la política climática en Colombia era ciega a género. No había absolutamente ninguna mención a género, a mujer, ninguna acción que se estuviera planeando para poder pensarse estos impactos diferenciales y pensar cómo vamos a atender estos impactos diferenciales. En 2019, y esto hay que decirlo claramente, cooperación internacional, los grandes fondos verdes por el clima, el GCF, el JEF, otros fondos de Euroclima, etcétera, tienen muy claro que el cambio climático no es neutral a género. Entonces le exigen al país, usted tiene que integrar enfoque de género en su política. Entonces en 2019 empieza un trabajo muy fuerte cuyo reto inicial es posicionar un tema que no existía. Posicionar un tema que no existía, además con personas que vienen de áreas no sociales. Yo soy psicólogo para mí, y vengo trabajando temas de género hace 15 años. Entonces, para mí esto es muy obvio, yo lo veo todos los días en mí mismo, en los demás, en todo lo que hago, pero para personas que nunca han tocado el tema, ingenieros, ingenieras, químicos, agroforestales, digamos que tienen unos grandes conocimientos muy importantes para generar las estrategias de mitigación y de adaptación o estrategias económicas precisamente también para resolver estas situaciones y cómo vamos a invertir. Lo primero fue sensibilizar y posicionar el tema, cómo aterrizarlo, cómo hacer que las personas además entiendan primero qué es género. Yo creo que no hay una sola persona que vaya a ver esta cápsula que no sepa que el tema existe y que es importante, pero ¿qué es eso? Además es un tema conceptual que tiene grandes vertientes, que está desarrollado, que es un tema que está en constante desarrollo y delimitación además. Lo primero fue decir, mire, tenemos que entender qué es género, cuáles son los conceptos básicos, tenemos que entender cuál es la intersección de género y cambio climático, pero además en un marco muy específico, que es el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Allí hay unos conceptos de género específicos, unas definiciones. ¿Por qué esto? Porque este es el marco con el cual estamos comprometidos como país. Es de los 194 países que hacemos parte de la convención, estamos comprometidos con ese marco. Y de allí, además, los fondos también se han ido ajustando pues, a ese marco porque pues, se han ido diseñando precisamente para ello. Entonces, empezamos una serie enorme de talleres, más de 18 meses de talleres con todos los sectores que tienen que ver con la gestión del cambio climático en Colombia. Y de allí surgió la necesidad, un día después del cuarto taller sectorial con cada sector, siempre me decían algo similar como, mira, ya entiendo que es importante, gracias, o sea, de verdad, entiendo que es vital pensar en género y en cambio climático, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo integramos enfoque de género en un proyecto, en un plan? Dígame cómo, y yo lo hago, mire, yo lo hago, pero dígame cómo. Entonces ahí fue que dijimos, hagamos unas guías. Claro, hay herramientas, María Teresa, y ustedes las deben conocer muy bien, cantidades de herramientas internacionales, guías muy especializadas de 500 páginas, otras muy sencillas de 50, 40 páginas. Entonces dijimos, hagamos algo intermedio y hagamos algo específico para Colombia que le muestre a todo el mundo cuáles son esos marcos. Pongámoselos ahí, casi que puedan copiar y pegar para ponerlo en los proyectos y en los programas, para que puedan decir, mire, aquí estos son. Y adicionalmente, usted coja el ciclo de proyecto, acá le explicamos cómo formular objetivos de género, cómo formular indicadores, cómo clasificar su proyecto o programa de acuerdo al nivel de incidencia que puede tener de enfoque de género. Esto fue un trabajo de 2 años de desarrollo, de ajustar, reajustar, como cualquier cosa que trabajamos. Yo todavía siento que eso hubiera podido quedar mucho mejor, pero se hizo lo que mejor se pudo, se validó con el PNUD, se validó con entidades Euroclima también, pues por supuesto con todas las colegas que trabajan en la Convención Marco, otros puntos focales de Latinoamérica. En Chile hay un trabajo de género chileno es maravilloso, el trabajo de Uruguay también, Costa Rica, Perú,
Entonces, de allí, bueno, en conversación con ellas pudimos afinar esta herramienta mucho más. Y ahora, ¿qué sigue? Digamos, precisamente el reto nuevo es el Plan de Acción de Género y Cambio Climático. ¿Por qué? Porque Colombia tiene que tener una visión de género y cambio climático. No solo instrumentos para implementar, no solo herramientas. Claro, tenemos que fortalecer la política. En el COMPES de Equidad de Género ya quedó el Plan de Acción de Género y Cambio Climático como un indicador de gestión. Pero ahora este plan de acción nos tiene que definir los conceptos, delimitar normativamente y generar unas acciones, objetivos precisos, con indicadores, con sistema de monitoreo y reporte que nos permitan los próximos 8 años garantizar que todas las medidas de la NDC que quedaron comprometidas, 232 medidas que quedaron comprometidas del país, se hagan con enfoque de género. De allí que estemos haciendo esta gran ronda de conversaciones con organizaciones de mujeres en todo el país, porque queremos que sean ellas las que nos digan cómo primero, que nos expliquen cuáles son sus necesidades frente al cambio climático. No podemos esperar a que se generen los sistemas muy sofisticados de monitoreo y reporte. Queremos hacerlo, sí, y lo haremos, pero mientras tanto tenemos que ir a conversar con ellas y que ellas nos digan y que ellas participen en esa formulación, garantizar su participación en ello. Pero bueno, me detengo porque me extiendo con gran facilidad. Excelente, Juan Andrés. Les invito a quienes están viendo esta videocápsula que, bueno, que busquen después, Juan Andrés, en todo caso, podemos también hacer la conexión en nuestras páginas web del CFA a todas las guías que han desarrollado del Ministerio, que realmente valen la pena y que se conectan súper bien con la videocápsula número 2, que justamente da algunos tips y algunas estrategias sobre cómo transversalizar el género y la inclusión en proyectos de cambio climático. Ahora, Alejandra, cuando lo genial de tenerte a ti aquí es porque nos traes como esa mirada un poco más, digamos, centrada en la realidad, ¿no? Muchas veces la gente piensa, uy, las políticas, bueno, Juan Andrés nos dijo ya de estas rondas de consultas y de participación de mujeres y otros grupos, pero también, Alejandra, ¿cuáles son, digamos, la forma en que ustedes como Climalab han podido integrar esto en proyectos? Ya algo mencionaste en la primera ronda, pero cuéntanos un poco más del trabajo que ustedes han hecho con comunidades, con incluir, digamos, esto que tiene que ver con aspectos ancestrales, con una mirada intergeneracional también y obviamente con una mirada más comunitaria y participativa. Te escuchamos. Sí, gracias. Sí, no, pues yo creo que alineada con lo que dice Juan Andrés, porque yo lo oía y él decía, es que yo soy psicólogo, yo soy abogada y entonces dirijo una organización de cambio climático y entonces ahí es cuando también empezamos a tener retos y definitivamente estoy completamente de acuerdo cuando dices que hasta hace 3, 4 años no teníamos ni idea qué era esta intersección. Y en efecto, hoy nos damos cuenta porque uno de nuestros proyectos bandera, que son precisamente los planes de adaptación al cambio climático con enfoque de género, con enfoque juvenil y de ancestralidad, son una apuesta que estamos teniendo como piloto, digamos, como organización, pero también para los municipios. Entonces, esto no es porque ya lo sepamos y sepamos cómo viene el resultado, sino es precisamente porque estamos en esa exploración como ONG en cuanto a cómo podemos integrar a comunidades, principalmente mujeres, y obviamente tratando de darle una perspectiva de inclusión, tratando de trabajar con indígenas y personas afro, ¿no? Entonces, además, porque oyéndolos a ustedes, pensaba yo, los indígenas y las personas afro son personas que viven en la ruralidad, que son las que más cuidan nuestra naturaleza, pero también las que más afectadas se ven al momento de recibir las consecuencias del cambio climático, ¿no? Entonces, estas personas son las más pobres, por lo general, ¿sí? Están en su condición de pobreza o pobreza extrema. Son las que, como mencionaba Juan Andrés, ya estamos viendo los migrantes, la migración climática que llaman, y se ven, realmente pasa en nuestro país, pasa mucho. Adicionalmente, pues cuando sucede este tipo de consecuencias, afectaciones del cambio climático, esto hace también que la mujer y por la idiosincrasia de, por ejemplo, las comunidades indígenas, las mujeres sean más restringidas
para actuar, ¿no? Entonces, ahí es una evidencia clara de las consecuencias del cambio climático. Ahora, ¿qué hemos visto en estos proyectos, en este proyecto en particular desde la organización? Y es que, pues definitivamente lo más importante en este momento es cuando uno va a trabajar con comunidades, lo que decía Juan Andrés, y estoy completamente de acuerdo, es hacer un diagnóstico, poder hablar con las comunidades, con las mujeres, y por eso creo que una de las recomendaciones sí, digamos, de las estrategias que nosotros utilizamos es precisamente hacer un diagnóstico territorial, evidenciar, hacer un mapeo de actores en donde miremos, porque no solamente es que la mujer participe en su mayoría y son las que más estén involucradas en el proyecto, sino obviamente con quién viven, cuáles son los actores institucionales, no institucionales y cómo esto se puede llegar a integrar en algún punto. ¿Por qué? Porque si bien somos una organización que trabaja, digamos, para solucionar algunas cosas de base, la idea es integrar esto a políticas públicas, porque no podemos ser una bolita por ahí sola rodando en el camino, sino esto tiene que integrarse a una política no solo local, sino ojalá nacional. Entonces, pues digamos que eso es un tema muy importante. Adicionalmente, hay que sí escuchar mucho a las mujeres, además porque no solo para identificar necesidades, sino también ellas qué quieren, cuál de esas necesidades son más prioritarias, porque hay muchas necesidades a partir de estas desigualdades que decimos que existen, son súper evidentes, pero hay cosas que hay que priorizar y en esa escala es muy importante tener esas conversaciones intergeneracionales que para nosotros es prioritario. Nosotros somos un equipo de jóvenes, yo tengo 30 años, pues, pero nos enfocamos mucho en darle la palabra a personas de nuestra edad también, porque creemos que aportan mucho a esas discusiones. Entonces, no solo la señora de 80 años, la señora de 40, sino también, digamos, un poco los jóvenes, cómo estamos pensándonos un territorio, porque ahora sucede algo particular en nuestra ruralidad, y es que los jóvenes nos estamos yendo a buscar oportunidades a las ciudades, y entonces, ¿quién va a trabajar el campo después? Conocemos muchos pares que les está pasando eso porque las oportunidades no son claras, no son las mismas que como las que hay en las ciudades. Eso lo conocemos todos. Entonces, ¿cómo generamos también esa concientización y cómo buscamos que de alguna manera los jóvenes quieran quedarse en territorio? Eso es muy importante en el diagnóstico, pues, lograr ese mapeo y esa idea general, y sobre eso lograr que esa transversalización del género llegue desde lo que es la creación del proyecto hasta su monitoreo 2 años después, ¿sí? No debe ser algo como que se pensó en el inicio, sino que debe poderse llevar hasta el final para lograr realmente evidenciar cuáles son esos resultados que co-creamos con las mujeres, con los indígenas, con las minorías que, digamos, en nuestra experiencia siempre pues hemos querido integrar, ¿no? Y bueno, pues digamos que otras 3 cosas muy puntuales y bueno, bueno, 2 que me faltaron por ahí, y es una estrategia de gestión del conocimiento. Para nosotros buscar, estamos aprendiendo todos de todos, ¿no? En un proceso que ahí vamos, entonces para nosotros es muy importante, por ejemplo, publicar los resultados, qué hemos hecho, cómo nos fue en la primera fase, qué encontramos, con quién hablamos, cómo fue receptivo o no el alcalde del municipio y si hubo o no apoyo, por ejemplo, no sé, eso es muy importante para nosotros, poder generar cartillas en donde mostremos nuestros resultados y decir cómo nos fue, porque esto puede ser importante incluso para el gobierno nacional que de pronto está buscando respuestas, incluso para nosotros que estamos buscando replicar estos proyectos. Entonces, eso por un lado. Y ya para finalizar, que yo estoy segura que Nidian está que habla también, finalmente nos ha servido mucho estrategias de comunicación. Ya tenemos un proyecto en paralelo a estos proyectos que son nuestros documentales. Nosotros hacemos documentales en donde mostramos cuál es la relación de género y cambio climático en mujeres reales a partir de sus vivencias, sus testimonios. Los invitamos a verlos, a los que nos están viendo en este momento. Retratos del Campo, nuestra serie documental en nuestro canal de YouTube. Ya vamos 2, ya vamos uno en Boyacá y el otro en La Guajira. Mujeres reales contando cómo las ha afectado el cambio climático, y no solo para evidenciar que esto es real, como decía Juan Andrés, sino que definitivamente en cada territorio es diferente. Entonces, esa diferenciación
sí es importante tenerla transversalmente, pero que tener en cuenta que esto cambia dependiendo del territorio. Colombia es altamente vulnerable en su totalidad al cambio climático, pero hay que Ay, igualmente mirar cómo esa intervención cambia en cada exacto, territorio, ¿no? Eso exacto. es. Muchísimas gracias, Alejandra. Y sí, ahora yendo a Nidian, Nidian, tú empezaste a contar de los desafíos, obviamente, que implican tener una política de género en una institución financiera. O sea, sabemos que justamente lo que es el sistema financiero internacional, pero también nacional colombiano, está haciendo esfuerzos grandes y pequeños de justamente integrar una mirada no solo de género, sino también de verde, ¿no? Lo que se denomina un financiamiento o una financiación verde dentro de sus políticas institucionales. ¿Por qué no nos cuentas un poco, Miriam, cuáles fueron, digamos, las estrategias que usaron ustedes para intentar desde digamos, desde la institucionalidad, hacer conexiones entre financiación verde y justamente una perspectiva de género? Sí, Teresa, pues las dos cosas son, parecieran, aunque yo estoy totalmente de acuerdo que ya es muy evidente que el cambio climático es una realidad, que la forma en que nos afecta a todos es una realidad, y pues las desigualdades en los temas de género en nuestro país son muy evidentes. Pero sí resulta bastante retador en una entidad como Finagro, que es una entidad muy vertical, muy jerárquica, donde pues la mayoría de su cuerpo directivo está integrado por personas mayores, muy mayores, traer estos temas porque siempre hay como mucha resistencia al cambio, ¿no? Y pareciera que los que estamos trabajando estos temas somos como los locos, los que como que no pertenecemos a este sitio, como que no hacemos parte del esquema bancario muy vertical que tiene una entidad como Finagro. Entonces, ha sido una cosa súper retadora, Teresa, tú nos has acompañado, digamos, en ese proceso. Y uno escucha cosas porque a mí me ha pasado cuando converso, por ejemplo, con una persona de un alto cargo sobre el tema de desigualdad de género, que le dicen a uno, no, pero eso era hace muchos años, cuando mi mamá nos crió a nosotros, que efectivamente a ella le tocó quedarse en la casa trabajando y mi papá pues era el que nos mantenía, pero eso hoy en día ya no pasa. Pero entonces es muy complejo decirle a esta persona que esa es su realidad desde una ciudad como Bogotá, pero que esa no es realidad, no es la realidad de las personas para los que supuestamente él trabaja, ¿no? Que son los habitantes rurales y sobre todo los pequeños productores y pequeñas productoras que al final es a quien nosotros nos debemos. O sea, el mandato de Finagro como entidad de origen mixto, que tiene un componente público muy importante, es abogar porque los pequeños productores accedan al crédito. Entonces ahí empieza un trabajo que requiere pues de mucha paciencia, digamos que es de mucha paciencia y de mucha constancia. Se debe planificar, debe tener como unas instancias de diagnóstico, unas instancias luego de ir construyendo con todas las personas. Eh, los dos temas, tanto la parte de financiamiento verde, de cambio climático, como el tema de género, ha requerido tener como dos miradas esenciales, que una es como la mirada interna, cómo realmente Finagro mide sus impactos ambientales y cómo también se relaciona con el género desde que tenemos que ser cero tolerantes con el acoso sexual, y ustedes no se imaginan lo complicado que ha sido el tema en una entidad como Finagro, porque todavía estamos llenos de muchos tabúes, porque el tema no se quiere hablar, porque hablar del tema sería como aceptar que haya acoso sexual y no que lo queremos prevenir. Eh, y a partir de eso también el trabajo de sensibilización, Teresa, ha sido, y pues para todos, como una cosa muy importante, en lo que más énfasis hemos tenido que hacer, y la sensibilización, digamos que es a todo nivel, o sea, como en todos los órdenes jerárquicos, desde las personas que ingresan nuevas, entonces hacer todos los temas de inducción y reinducción constantes,
el trabajo con el comité directivo, con la junta directiva, eh, y digamos no dejar que eso, digamos, se pierda en el camino, estar todo el tiempo haciendo comunicaciones al respecto. Los temas que mencionaba Alejandra son muy importantes porque, digamos, nosotros somos muy conscientes y eso creo que es muy importante, y es que nosotros no podemos ofrecer ni productos, ni servicios, ni educación financiera, ni ningún tipo de apoyo al sector agropecuario si realmente no creemos que el tema de género y el tema de cambio climático es real. Y convencernos a nosotros mismos, o sea, tener esa mirada interna ha sido, digamos, lo más retador, y en lo que más énfasis hemos hecho, porque realmente hay que ser coherentes, o sea, uno es muy difícil poner, por ejemplo, a un presidente o a un vicepresidente a que hable en medios de un tema que realmente no siente. Y nosotros todavía tenemos personas que en Finagro no creen que eso sea una labor nuestra, ¿no? Porque usualmente en Colombia como que el lado medioambiental de agricultura ha tenido como un límite, ¿no? Como que pareciera que de aquí para allá es lo agropecuario y de aquí para allá es lo ambiental, y como que no se entiende que esas dos fronteras se cruzan constantemente. Y entonces uno escucha cosas, porque las hemos escuchado, como que si hay una vaca en un páramo, y el productor quiere plata para cuidar la vaca, pues yo se la debo ofrecer porque, digamos, esa es mi labor como Finagro. Y si hay una afectación ambiental, ese no es mi problema, ese es el problema de las autoridades ambientales. Entonces, pues, digamos, nosotros desde este lado hemos tenido que lidiar con eso, y digamos que entrar de una forma brusca o entrar de una forma quizá pedante con estos temas, digamos, no es como lo que funciona, o sea, como que responderle a esas personas, no, nosotros tenemos un mandato del COMPES, hay un COMPES de crecimiento verde, Finagro también tiene que intervenir en el tema ambiental, Finagro también tiene que trabajar por la equidad de género, no funciona mucho, ¿no? Como que lo que se recibe es más resistencia. Entonces, el tema sí pasa por mucho de lo comunicacional, de la sensibilización, de convencernos que realmente eso sí hace parte de nuestra misionalidad. Yo trabajo en la gerencia de planeación, entonces desde planeación la estrategia más importante ha sido paulatinamente ir incorporando todos estos temas a la planificación estratégica, para que los temas perduren, digamos, más allá de la persona. O sea, si yo me voy o se va las personas que actualmente lideramos estos temas, esos temas permanezcan en la estrategia de la entidad y se hayan incorporado a temas centrales. Entonces, hoy día ya uno ve que en las auditorías normales que se hacen a la entidad, estos temas empiezan a ser evaluados y se los evalúan a cualquiera. Entonces, nosotros tenemos ahorita auditorías y yo me la he pasado estos días, digamos, atendiendo gente que, Nidian, explícame dónde está la política de género, la tengo que repasar, cómo era tal cosa, dime dónde encuentro el curso de acoso sexual porque lo voy a repasar, cuáles son nuestros mandatos en temas de riesgos ambientales, cómo es ese tema del proyecto de acreditación ante el Fondo Verde del Clima. Entonces, esa como que incorporación que va haciendo que los temas sean un tanto obligatorios, es lo que yo creo que va a permitir que cada vez haya más productos, más servicios, y una comprensión mucho más holística de cómo estos temas se interrelacionan y cómo se interrelacionan con nuestro mandato, que es permitir que los pequeños productores agropecuarios accedan a los servicios financieros y puedan ser más productivos, tener mayores rendimientos de su actividad y en últimas ser sostenibles en el tiempo, con una visión, digamos, holística de la sostenibilidad, porque es definitivamente económica, ambiental, social. Excelente. Perdón, muchísimas gracias, Nidia. No sé si habías terminado, pero como que se cortó, ¿sí? Habías terminado, ¿sí? Ah, sí.
Sí, ok, bueno, muchísimas gracias, Nidia. Justamente los desafíos que nos presentan, Nidia, son algunos de los desafíos que hemos presentado también a proyectos en otras partes del mundo, ¿no? Cuando el CFA elige, selecciona proyectos justamente para fortalecer sus capacidades en igualdad de género e inclusión social, lo que intentamos es que miren también hacia adentro, hacia su institucionalidad, ¿no? Esos desafíos que planteaba Nidian acerca, y bueno, y que también lo planteaba Alejandra acerca de los cambios intergeneracionales. Obviamente, digamos, sabemos que la juventud está más cercana a temas verdes de cambio climático y de igualdad social y de género que las generaciones más antiguas, pero también esos cambios institucionales que pasan desde el ministerio donde trabaja Juan Andrés, hasta la organización Climalab de Alejandra o Finagro con Nidian, son temas que están actualmente presentes en casi como normas internacionales de desempeño: acoso sexual, violencias de género, participación de mujeres en puestos de liderazgo, digamos, trabajo flexible, conciliación de la vida familiar y el trabajo. Son todos temas que ahora en la actualidad están en el sector privado, en el sector público y obviamente en el sector de la sociedad civil, como les decía, como un estándar que se debe cumplir, y en parte eso es lo que intentamos también que los proyectos del CFA comprendan y también lleven adelante. Entonces, ya llegando hacia el final de nuestra conversación de hoy, quería ver si cada uno y cada una de ustedes pudiera darle una recomendación a los proyectos que van a ser parte del CFA o a las personas que están mirando esta videocápsula y que quieran iniciar un proyecto en cambio climático con una perspectiva de género e inclusión social. ¿Cuál sería la recomendación que cada uno de ustedes le haría? A ver quién quiere empezar. Les dejo la libertad que decidan ustedes. ¿Quién arranca? Bueno, voy a arrancar Ya, yo. dale, dale. Bueno, no, yo creo que algo como tratando de condensar un poco lo que he dicho, eh, y es definitivamente un diagnóstico sí es necesario, porque aquí, insisto, nadie está aprendido, o sea, nadie sabe muchas cosas y creo que hay que irlas descubriendo también, a pesar de que ya hay mucha herramienta, como lo mencionaba Juan Andrés y Nidian también, desde diferentes esferas de la sociedad, pero sí que en estos en temas de género son necesarias para darle esa complejidad y ese buen resultado a los proyectos. Definitivamente poderle apostar a un proyecto a mediano y largo plazo sí es mejor que un proyecto muy cortico que realmente pueda evidenciar algo, pero no genere un impacto real. Eso nos ha pasado y por eso creo que uno de los retos más grandes que tiene la cooperación internacional hoy es poder financiar un poquito de, pues, más proyectos, pero en el pero un poquito más largos, por decirlo de alguna Exacto. manera. Esos proyectos cortoplacistas son importantes, pero ahorita hay que apostarle un poco más precisamente para tratar de evidenciar más resultados en estos temas. Entonces, ese podría ser a grandes rasgos mi recomendación y bueno, que organizaciones como nosotros pues estamos ahí también para poderles ayudar, ya que trabajamos directamente con las comunidades, entonces definitivamente sería muy bueno lograr esa conexión para lograr buenos resultados. Gracias, Alejandra. Claro, Climalab tiene una serie súper, una página web súper interesante para que vayan y la investiguen un poco, donde van a encontrar recursos y también esta perspectiva que Alejandra nos ha estado contando acerca de la ancestralidad, acerca de la participación comunitaria y obviamente acerca de lo que tiene que ver la igualdad de género. Juan Andrés, bueno, me imagino que tendrás toneladas de recomendaciones para hacer, pero si pensamos en una, ¿cuál sería? Bueno, no, la fundamental, María Teresa, y es, hay que acercarse al tema
en serio. Digamos, el tema de género es un tema complejo, sí, pero es un tema que hay que abordar técnicamente, es lo que yo les recomendaría. Digamos, desde el punto de vista de un proyecto, programa, lo clave es buscarse una mirada técnica específica que nos permita generar unos objetivos claros, realistas, realizables. Cada proyecto va a tener un alcance diferente. Habrá proyectos muy orientados hacia la igualdad de género o con muchos puntos de entrada. Algunos que parece que no, pero algo pueden tener allí y allí se puede anclar alguna acción, alguna cosa que se pueda decir, mira, aquí está el enfoque de género. Entonces es aproximarse muy técnicamente, no tenerle miedo al tema. Ojalá todos y todas quienes escuchan esto se aproximaran al tema. Mira, hay cursos maravillosos de mujeres básicos en temas de género gratuitos para todo el mundo, para cualquier, de manera individual, de manera grupal, que se puede, le ayudan a uno a decir, oiga, ya lo veo. Eso es un tema que nos toca a todos y a todas en lo personal, sin lugar a dudas. La construcción la tenemos todos y todas. Pero, entonces, aproximarse al tema en ese sentido y de una manera muy técnica y aterrizada mirarle en los proyectos. Allí pues haciendo también un poco la cuña, para eso está la caja de herramientas de género y cambio climático del Minambiente. Ayuda, sin duda van a necesitar ayuda, si el proyecto tiene muchos temas de género, van a necesitar ayuda especializada. Pero también es bueno, y mientras tanto, por lo menos los próximos 18 meses, pueden contactar a la Estrategia Colombiana de Desarrollo en Carbono, que allí estamos las personas que estamos desarrollando el Plan de Acción de Género y Cambio Climático, también podemos apoyar, tener alguna reunión donde se puedan ampliar temas, etcétera, con muchísimo gusto, pues finalmente para eso estamos. Exacto, gracias Juan Andrés. Me gusta ese tip que en el CFA lo hemos como adoptado y lo llevamos adelante. Cada proyecto es único, cada proyecto es, digamos, contextualizado y aunque en una primera misión las personas pueden decir, no, acá no hay nada de género, esto es sobre los paneles solares que vamos a instalar en el medio del desierto o en el medio de la selva que vamos a hacer conservación de especies, siempre hay una pregunta que hacer. Siempre hay algo hay una puerta de entrada que nos va a permitir justamente que de alguna forma hacer exponencial, equitativos esos cambios que estamos buscando con nuestros proyectos. Pero como siempre digo, para hacer género e inclusión social también se necesita tal que los proyectos tengan un recurso identificado, digamos, financiero y técnico para llevar adelante justamente esta mirada. Nidian, desde tu experiencia, ¿cuál sería esa recomendación que pudieras darles a nuestros proyectos que quizás están buscando una inversión justamente para llevar adelante un proyecto de cambio climático? Pues yo me devuelvo un pasito antes de lo que recomienda Juan Andrés y es algo que aprendimos de ti, Teresa, y es que lo primero que tendríamos que hacer para que los proyectos tengan una mirada de género es recopilar estadísticas de género sobre los proyectos. Entonces, eso, si bien parece un poco tonto, como superfluo, para nosotros es el gran meollo del asunto, el gran cuello de botella. En el caso de Finagro, por ejemplo, nosotros actuamos desde el segundo piso y nosotros no tenemos relación directa con los beneficiarios del financiamiento que ofrecemos, sino que lo hacemos a través de la banca comercial, ¿no? De los bancos del primer piso. Y para los bancos, usualmente recopilar información resulta costoso. Y hemos tenido muchas dificultades para, por ejemplo, saber si un proyecto incluso está el beneficiario del crédito es hombre o mujer. Nosotros esa información no la estamos recopilando de la banca porque eso significa agregarle una casilla a un sistema de información y eso implica para los bancos más costos. Digamos, aunque parezca ridículo, cada campito que se le agrega al sistema significa más costos. Entonces, Finagro está capturando esa información a través de un convenio que hacemos con la registraduría. Antes, digamos, con las cédulas viejas era fácil saber si se trataba de una mujer o de un hombre. Hoy día eso no es posible. Los números, digamos que 10 millones de ahora no se sabe a qué género pertenece.
Y también tenemos mucha dificultad para saber, por ejemplo, si los créditos a empresas, a personas jurídicas, son a empresas que las dirigen mujeres o que hacen, que son, hacen parte de los principales socios las mujeres o no, si son emprendimientos de mujeres o no. Y esa información sí resulta crucial para poder determinar qué productos se diseñan, cómo se evalúan los impactos de esos productos, y qué tipos de análisis se hacen hacia adelante y hacia atrás. Entonces, para nosotros sí es muy importante que a los proyectos en los proyectos se les dé voz a las mujeres, que digamos así es como lo llama Teresa, el darles voz, que es como un primer paso, digamos, uno puede hacer muchísimas cosas, efectivamente hay muchas cajas de herramientas, pero en el sector bancario no se cuenta con información del tema. Entonces, cuando se diseña un proyecto, es importante tener en cuenta eso. Y esta recomendación no solamente va para pues quienes estén construyendo un proyecto o estén diseñando un proyecto, sino también es una recomendación para la banca en general. Teníamos que empezar a capturar esa información. Ahora que, digamos, en las cédulas colombianas va a haber un campo sobre el tema de no binario o sexo no binario, esa información tenemos que empezar a capturarla y saber también qué hacer con ella. Pero más allá del sexo, también es importante capturar información sobre el género, ¿no? Eh, Creo que la banca tiene que avanzar en tener estudios de impacto, en tener estudios de caso, en darle visibilidad a esas personas que, no sé, a la señora Pepita Pérez que produce fresas y que se ha beneficiado de algún tipo de proyecto, esa visibilidad es importante que la empecemos a dar. O sea, yo creería que un primer paso para que en Colombia avancemos muchísimo en financiar proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático con un enfoque de género es darle voz a las mujeres. Muchísimas gracias, Nidian. Fundamental, como siempre sí digo, es que lo que no se cuenta no se ve. No. Lo que no se ve no tiene voz. Entonces es fundamental que desde los diferentes sectores que forman parte de este gran mundo del cambio climático y sobre todo a las organizaciones, a las entidades financieras nacionales, internacionales, multinacionales, empiecen a contar para hacer visible justamente esos grupos más marginados y vulnerables. Quiero terminar aquí esta conversación agradeciéndoles muchísimo a mis tres colegas, a Juan Andrés, Alejandra Telles y Nidian Pinzón por haber estado conmigo en esta tarde, como verán, un poco fresca desde Chile, pero con muchas ideas y esperamos con muchos incentivos, de alguna forma, para que ustedes, quienes están viendo y escuchando, lleven adelante sus proyectos con una perspectiva de igualdad de género e inclusión social. Les dejamos invitados a que visiten las páginas web de las tres colegas, de Finagro, de Climalab y obviamente del Ministerio de Ambiente, para que busquen esas guías, esos recursos, esas fuentes de información que les permitan llevar adelante proyectos que tengan un impacto positivo en las mujeres y los hombres colombianos en toda su diversidad. Muchas gracias a los tres y nos vemos en algún otro momento. Gracias. Gracias, María Teresa. Hasta luego a todos. Gracias. Chao, Teresa, gracias. Hasta luego a todos. Que estén muy bien.